Muy buenas tardes, mi nombre es Rómulo Lagla y el día de hoy vamos a tratar una problemática crítica en la ciudad de Quito. Y nos indica que el déficit de la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito alcanzó el 3,8% durante el periodo 2023-2026, debido a barreras de acceso a créditos hipotecarios formales en las familias de medianos y bajos ingresos. Con esto, no solamente se está quitando el derecho a la vivienda, sino también se está vulnerando uno de los derechos constitucionales de todo ecuatoriano, que es el acceso a una vivienda digna. Y el mismo Midubi reconoce este déficit habitacional de forma cuantitativa y cualitativa y nos indica que es superior a 2,6 millones de viviendas en todo el Ecuador. Con esto, pues nosotros hemos determinado cinco causas de esta problemática y la primera es que los requisitos bancarios son demasiado rígidos o pocos flexibles. Las entidades financieras exigen un historial crediticio, que tengan ingresos altos y además de cuotas iniciales que el 80% de hogares ecuatorianos no pueden cubrir. Esto nos indica el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de eso, pues existen altas tasas de interés. Esto hace que aumente el costo final de los créditos hipotecarios, reduciendo el acceso aún más para las familias de ingresos medios y bajos. Además de esto, una de las causas es el incremento del precio del suelo urbano. La especulación y el crecimiento de la ciudad encarecen los terrenos y la construcción de nuevos proyectos. La informalidad laboral. Esto provoca o es provocado porque existe una incapacidad de demostrar los ingresos estables de los trabajadores informales porque trabajan por cuenta propia y esto no les permite calificar a créditos bancarios. Además de esto, pues existe una limitada política pública, ya que los programas estatales de vivienda y de interés social son insuficientes y ya que de gobierno a gobierno cada quien tiene su programa, pero no hay una política de Estado en general que permita tener esa secuencia entre un proyecto y otro. Vamos a analizar la barrera de la informalidad, que es una de las causas principales. El INEG nos señala que gran parte de la población trabaja en condiciones de empleo informal o no pleno. La Organización Internacional del Trabajo advierte que estos trabajadores suelen tener ingresos variables y carecen de seguridad social. Estos comerciantes y emprendedores, trabajadores independientes, generan ingresos, pero no son capaces de demostrar un historial financiero, pues no cuentan con un contrato laboral incluso. Y como resultado, los bancos pues los consideran de alto riesgo y rechazan sus solicitudes hipotecarias, aunque tengan la capacidad de pago. La especulación del suelo. Quito ha provocado o ha crecido de manera constante, incrementando la demanda de los terrenos y obedeciendo pues a las reglas del mercado. La construcción de nuevas vías y obras públicas eleva artificialmente el valor del suelo. Cuando el terreno es más costoso, aumenta el precio de la construcción y de la vivienda terminada. Esto eleva el monto del crédito necesario, exigiendo a familias que los ingresos sean más altos y las cuotas se vuelven inalcanzables. Existe un informe de calidad de vida que se llama Quito, ¿cómo vamos?, que se creó en el 2024, que nos indica y afirma que las condiciones de vivienda siguen siendo uno de los principales retos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. El crecimiento de la ciudad no ha permitido garantizar que todas las familias puedan acceder a una vivienda adecuada. Como consecuencia de esto, pues también ha provocado una baja calidad de vida. Por ejemplo, el hacinamiento. El hacinamiento nos indica o quiere decir que las familias se ven obligadas a compartir viviendas, lo que afecta la salud física, disminuye la privacidad e incluso dificulta el estudio de niños y jóvenes. Esto también, como una de las consecuencias también es el asentamiento informal. Al no acceder a créditos, estas familias tienen que ocupar un lugar para vivir y por eso pues se toman terrenos sin planificación o construyen sin planificación alguna, en donde van a carecer de servicios básicos, agua potable e incluso alcantarillado. Y además de eso, pues se crea la segregación urbana, que quiere decir que las familias cada vez viven más lejos de sus trabajos, de centros educativos, y esto provoca que aumenten los tiempos de traslado y se agota aún más la economía familiar.
Ahora con esto se crea un círculo vicioso de la vivienda, que lo hemos llamado, que la informalidad laboral hace que el ciudadano que trabaja de esta manera, pues no tenga acceso a los créditos. Y por lo tanto, pues como tiene que vivir en algún lado, provoca que ellos tengan que pagar un arriendo. Y al pagar un arriendo, pues no van a tener la capacidad de ahorro y esto provoca un déficit permanente que no les va a permitir ahorrar incluso para su ingreso o para su cuota inicial para acceder a su vivienda. Ahora, para esto también podemos aquí citar unas soluciones, pero la solución no es aislada y no es solo de un protagonista, sino es una solución integral. Y para esto, pues tendríamos que primeramente, o el Estado tendría que fomentar el empleo formal. Quiere decir que implemente políticas para formalizar los trabajos, que se creen contratos estables y por lo tanto, pues también tengan estos trabajadores acceso al seguro social. Y así aumentan las posibilidades de acceder a créditos. Las entidades financieras deberían crear mecanismos alternativos para evaluar la capacidad de pago real de estos emprendedores y trabajadores independientes que por el momento no pueden demostrar o creen las entidades financieras que son personas de alto riesgo financiero. Además de eso, pues debería existir una planificación urbana que regule y controle el crecimiento de la ciudad para frenar la especulación del suelo y acercando los proyectos de los servicios y áreas de trabajo. En el sector público, el gobierno nacional y el municipio debería coordinar acciones conjuntas para que fortalezcan los programas de vivienda de interés social, ya sea con subsidios o tasas preferenciales de interés, para que garantice una planificación territorial ordenada. El sector privado, por su parte, ya sea la banca y las desarrolladoras inmobiliarias, se debe innovar o deberían innovar porque se requiere construir opciones verdaderamente asequibles y ajustar las evaluaciones de crédito a la realidad económica del trabajador ecuatoriano. Y en conclusión, pues la vivienda no es un problema aislado, se requiere una acción conjunta, sistemática del Estado, la banca y la sociedad. Muchísimas gracias.